al universo poético de Luis Muñoz fue a través de un pequeño pulpo y sus ventosas tocando las superficies de una lata vacía. Supe que ese era el pulpo proveniente del recuerdo, sí, pero también la costumbre pegajosa apresándolo todo. Luego vinieron otros hallazgos. Descubrí que el mar no trae siempre nostalgias, que la lluvia cae arrasando la promesa del orden y que una boca en una fotografía puede apretar un pequeño sol entre los dientes. También hizo su aparición el camión azul frente a la casa como una promesa de una alegría perecedera cargada de relámpagos y la pierna del amante entrelazando un cuerpo que detona la pregunta por la distancia entre el amor y el sueño. Fueron estas algunas de las imágenes que acompañaron mi travesía por el libro Limpiar Pescado del poeta español Luis Muñoz, que hoy tenemos la fortuna de tener entre nosotros. Esta antología reúne una selección de poemas provenientes de los libros publicados hasta el momento, Septiembre, Correspondencias, Manzanas Amarillas y El Apetito, que dan cuenta del recorrido de años de un poeta que, pleno de intuición y a la vez de conciencia y rigor, se ha entregado a la misión de ser el pescador que limpia el pescado contra el tiempo. Esta metáfora es la que él mismo plantea para hablar de ese ejercicio incansable de ser el guardián de la fugacidad, semejante a ese guardián del hielo que encontramos en José Watanabe, poeta peruano. Vigilante y atento, el poeta se entrega al cuidado de lo transitorio, lo custodia ubicándose en el lugar de la transformación entre lo vivo y su desaparición. Las metáforas, los símiles y las analogías que pueden ser vistos en esos poemas como puentes ondulantes que buscan entrelazar impresiones huidizas e hilvanar los desordenados fragmentos de realidades que escapan. Asimismo, los símbolos que nacen de esta mirada que se detiene en el detalle, en lo cotidiano, en los pequeños gestos, son símbolos tan cambiantes y frágiles como esas presencias que busca iluminar o entrelazar. Al leer a este poeta, nos será dado entonces el don de ver aumentado lo más ínfimo, como ocurre en su poema Interior de un tren, donde un cuchillo en el plato para el queso es aureolado o nimbado súbitamente por la poesía. Además, podremos ser testigos de la ralentización de escenarios de la imaginación y la vivencia que usualmente miraríamos con el ojo de la rapidez. También nos puede suceder que empecemos a sospechar de la fotografía y su pretensión de fijar el tiempo y los recuerdos, o que miremos a las postales más que como imágenes quietas, como resonancias o magnetismos de instantes perdidos. En suma, el lector puede reconocer de pronto, como dice uno de los versos de Muñoz, esto que dura poco es lo que soy. Hay otro aspecto importante en esta aproximación a nuestro poeta y es la conciencia plena que manifiesta en cuanto al flujo de sus procesos creativos y las voces, sucesos y motivos que lo han nutrido. En el escrito introductorio de la antología de su poesía, Muñoz reconoce en el poeta Juan Ramón Jiménez la fuente primera de su vocación al permitirle descubrir desde muy niño esa fuerza de la delicadeza, esas atmósferas sensoriales y emocionales capaces de renovar de manera permanente la mirada y ese despertar de la felicidad en lo ínfimo que permean sus propios poemas. Luis Cernuda aparece como el origen de un rechazo para luego convertirse en un punto de partida y de exploración. Baudelaire le permite trazar esas líneas de nuevo simbolismo que urden su trabajo, un simbolismo que ya no expresa de la búsqueda de un absoluto, sino que se arroja a lo cambiante. Ungaretti, José Ángel Valente y Rafael Alberti, entre otras voces, hacen posible una revisión de las maneras de entender el propio quehacer a la luz de las múltiples visiones gestadas entre poetas españoles de diferentes décadas. Muñoz concluye que su poesía huye de las fórmulas y va tramando su propia manera de manifestarse. En sus procesos también tiene cabida la mención de deseos, temores, anhelos, momentos y circunstancias de su vida. Los cauces de la experiencia vital se anudan en diferentes puntos con los cauces del poema. Parece una apuesta por la poesía como entidad que involucra al poeta todo como ser completo. Y bienvenido. Gracias. Y a todos por haber venido. Yo voy a hacer un recorrido por mi poesía, salpicando digamos el recorrido natural desde el principio hasta el final con poemas recientes, con poemas inéditos, pero no les voy a decir cuáles son los inéditos para que no se cree esa tensión especial que tiene lo
puede crear lo inédito o esa especie de súplica por parte del autor de que el poema ha llegado de alguna manera. Tanto Lila como Juliana han citado ese título de mi poesía reunida, Limpiar pescado. Cuando el editor del libro, Chuck Dissol, me propuso reunir mis libros hasta el momento, hasta 2005, bueno, lo primero que pensé, la verdad, es que pensé que pronto para hacer una poesía reunida, ¿no? Soy demasiado joven, pensé, para eso. Pero me puse a mirar cuándo lo habían hecho poetas que yo admiraba, poetas de la generación, digamos, española de los 50 o del 27, y muchos lo habían hecho incluso más jóvenes, y dije, bueno, pues tampoco es tan disparatado. Después, era un verano antes de que saliera, el verano antes de que saliera el libro, no sabía cómo titularlo, no sabía cómo poner una sombrilla que fuera el título bajo la cual se pudieran agrupar todos los poemas. Estaba en Torre del Mar, un apartamento que tienen mis padres, revisando los poemas porque hice una revisión, corregí algunos, quité otros, recuperé también de cuadernos que tenía dispersos algunos poemas que no había incluido en las ediciones de los libros. Y viendo a mi madre en la pila de la cocina limpiando boquerones con esa mezcla de, bueno, pues eso que decíais, como de cosa desagradable, esa mezcla de repulsión y de placer que tiene la limpieza del pescado. Y pensando, a mí me gusta muchísimo ir a las pescaderías de los mercados. Ahí, al lado de Torre del Mar hay un pueblo que se llama La Caleta de Vélez, donde hay un mercado de pescado muy grande, muy bueno. Y me acordé también, estaba muy sugestionado por esa imagen, y estaba ahí, en esa situación hipersensible cuando estaba uno revisando lo suyo, y además estaba buscando un poco un hilo, y me acordé de algo que dice Antonio Machado, dice en Juan de Mairena, que el poeta es un pescador de pescados vivos. Dice, de pescados vivos, entendámonos, de pescados que puedan vivir después de pescados, ¿no? Y con todo eso en la cabeza dije, es limpiar pescado es el título. Bueno, se lo dije al editor del libro, y él me preguntó, bueno, ¿tú estás seguro de este título? Y dije, pues yo creo que sí, a mí bajo el título con el que veo mi poesía y el que mejor, es la imagen en la que mejor me veo trabajando en los poemas. Y dije, no sé, la verdad. Y dije, piénsatelo. Pues me lo pensé, y me lo pensé por una parte, digamos, en soledad, pero por otra parte empecé a hablar hice varias llamadas de teléfono a amigos, poetas, y me encontré con 4 tipos de llamadas fundamentalmente, ¿no? Perdón, de llamadas, no, de respuestas, ¿no? Fundamentalmente. Un grupo que me decía que el título era horrible y que no se me ocurriera ponerlo. Otros que me decían que sí, que le gustaba y que me veían además, que veían que tenía mucha conexión con mi poesía. Otro grupo que decían que era horrible y que por eso tenía que ponerlo. Y bueno, y los que decían que no sabían, no sé, los que no querían mojarse mucho. La verdad es que los que se agrupaban en el segundo grupo, es decir, los que les gustaba, eran los más jóvenes. Y dije, no dudo. En los más jóvenes, los poetas más jóvenes, que además son poetas, digamos, los de la generación, o no sé si se puede llamar tanto como que sea una generación distinta a la mía, pero los que tienen como 8, 9, 10 años menos que yo, que son los poetas españoles con los que más sintonía siento, ¿no? En este momento. Y entonces. Bueno, pues ha pasado bastante tiempo ya desde la publicación del libro, y sigue siendo en esa imagen donde me veo.
mejor reflejado, donde creo que se resume mejor la manera en que siento la escritura de los poemas. Y mucho en la dirección en que lo señalaba Liliana, ¿no? En el cuidado de la fugacidad, ¿no? En el trabajo con la fugacidad. He dicho Liliana, Juliana, perdón. Juliana. Te he visto la expresión y digo, pues, te he echado. Sí, perdón. Juliana todo. La fugacidad. Se fugó hacia Lila. Bueno, voy a empezar leyendo el primer poema que yo escribí con la conciencia de que por ahí podía ir mi poesía. Es decir, la primera vez cuando escribí este poema sentí por primera vez el tipo de conocimiento que pensaba que mi poesía podía provocar, ¿no? Es un poema que lo escribí en circunstancias también muy particulares. Yo he estado casi toda mi vida rodeado de poetas, me he criado entre poetas. Decía que con los que siento mayor sintonía es con los más jóvenes, pero casi todos los poetas cuando yo era más chico eran mayores que yo, claro. Y eran poetas que me decían, aprovecha la vida, que estás en el mejor momento, este es el mejor momento. Y decía, caramba, este es el mejor momento. ¿Cómo van a ser los demás? Bueno, pues un poco esa era el tipo de pensamiento con el que convivía cuando empecé a escribir y cuando escribí este poema. Voy luego a seguir ya leyendo todo seguido, ¿vale? Fábula del tiempo. Seguramente si lo piensas, estos años no van a repetirse. Vivirás su carencia irremediable. Se llenará de sombras tu mirada. Te habitará el vacío y con el tiempo se destruirá tu imagen del espejo. Y esperarás cansado, te aseguran, muchas tardes morir en tu ventana, buscando en la memoria ese tiempo feliz, siempre perdido, esa estación dorada que tuviste y que debe ser esta, más o menos. Postales en un sobre. Tomaron un pequeño apartamento al calor de la historia que empezaba en un pueblo radiante de la costa. Las familias miraban de reojo su dulce suficiencia, su ambigua cercanía cuando tomaban sol, los leves empujones en la orilla de muchachos buscándose en el juego, la risa incontrolable, el júbilo de luces y de compras los días de mercado, y un remolino oscuro de murmullos se levantaba al paso como una nube torda. En solo 15 días avivaron contrarios sentimientos, un ascua adormecida y una imagen inquieta de la felicidad. Recordarían de aquello más que nada, muchos años después en su país del norte, la coartada airosa de su idioma, para hablar de deseos sin entenderles nadie, las noches enlazadas de sus cuerpos con las marcas blanquísimas de los trajes de baño y un sobre con postales de vocación turística que guardaron por siempre como un talismán. El farero viejo cortando caña, la junta de los bueyes en la plaza del pueblo y una chica en bikini diciendo ok. Su misterio en nosotros. En nuestras bolsas de viaje hunde la cabeza. En el asiento de al lado se reclina. En el libro que lees le da forma a la masa de nuestras sensaciones. En tus gafas de sol
cristales de mercurio, el verde laberinto por donde se pasea. 8 de la mañana. Le miro como duerme enredado en la sábana. La esponja del descanso le borra los sentidos. Deja pasar 2 planchas moteadas de luz, la ventana entreabierta. Picotea en el borde de un tiesto de geranios un gorrión tremante con ojos de cabeza de alfiler, y el picoteo se hace del ritmo de una frase inquisitiva, pero no se despierta. Se abraza a la almohada, se hunde como en nubes y me atrapa al volverse, alzando una rodilla. No sé si formo parte de su sueño. Querer es una escala y no sé si alcanza el sueño. Doctor Poema. No me ausculta. Prefiere que le mire solamente. Desde su página soy una oportunidad para saber que sabe. El blanco en el que vive vibra como un tambor. En la sala de espera nadie espera. Navegan los sonidos del pasado rizándose en el aire y quitándose piel. De mi umbral del dolor quiere que hable. Depende del entorno, le digo por decir. Me hace creer que soy su reto, que le importo y que de mí depende. Tiene a mano el silencio, su textura de miga, por si acaso. Los minutos transcurren como si fueran siglos y brotasen fuentes de agua o sol. No me receta nada. O sí, que vuelva. Poema Respiro. Se toma un tiempo antes de descargar una sola palabra. Entonces lo comprueba. El cielo está en barbecho, igual que él. Su resplandor rosado es una pausa entre 2 voluntades. Mira vagamente al futuro, que no le corresponde con los ojos, sino con una bocanada de aire dulce, y come algo. Bulbos, anuncios, hasta luego. Pobre Cervantes, leyendo la biografía de Jean Caravaggio. Si se deja la piel en el intento, si combate sus límites, si cae y se levanta, si el tiempo le succiona, pero él resiste ahí, una vez y otra vez punteando lo oscuro, con luz que encienden solo las palabras, no me da pena. No más que tú o que yo con nuestro nuevo día. Esa porción de venga, de quizá, llena de estambres vivos y de cielos cruzados, buscando a ver por dónde. Pasado que no pasa. Que conduzca tan rápido, la verdad no me sorprende. Que vaya dando tumbos, que destroce equipajes, engulla soledad, compañía, cansancio, gana, eso estaba previsto. Solo es la resistencia que lo anula delante de esta playa, una dulce bahía de arena gris, coronada por bloques espejeantes y festones de pinos, lo que me pone nervioso. Que todo haya cambiado a mejor y a peor, que me piense distinto, pulido y moldeado por sus dedos expertos,
y que de un modo tranquilo y subterráneo no lo sea. El vecino junto al cercado. Lo que hagan después ya no lo sé. Ahora están tranquilos. Se mecen con el viento, se platean, se doran, se zambullen en el estanque inmenso de las horas, lanzan brillos distintos para el sol o la lluvia, hacen de su espesor el fondo sosegado de un paisaje, llenan de la nostalgia de cosas no vividas a los que se pasean, y ante sus claros nombres ni siquiera se inmutan. Fresnos, robles, hayas, sauces. Bocadillo que vuelve de excursión. Ha envejecido casi instantáneamente. Las arrugas del papel de aluminio son un mapa de carreteras de su dolor del día. La miga y la corteza no distinguen qué era qué. La loncha de jamón huele a cuarto cerrado que empieza a ventilarse abriendo una rendija de ventana y moviliza rachas de memoria traslúcida. El queso se le adhiere, amor sin condiciones, como tras una noche de inquietud y de frío. La mantequilla borda una pradera. Vacas glaseadas, mirlos y caballos, sobre las suaves lomas deseosas, tocadas por el sol. Traducido en la noche, Giuseppe Ungaretti. Dulce decae el sol. Del día se separa un cielo demasiado luminoso, lleno de soledad. Como a mucha distancia se mueven unas voces. Ofendidas y halaga tiene esta hora un arte extraño. No es la aparición primera del otoño ya solo. Y sin otro misterio aquí corre a adorarse y el tiempo hermoso roba el don de la locura. No obstante, gritaría, no obstante, tú, juventud veloz de los sentidos, que me tienes a oscuras de mí mismo y a la inmortalidad consientes las imágenes. No me dejes, espera, sufrimiento. Culatra. De regreso de la isla de Culatra, en Portugal, en el breve trayecto en barco, el pelo se le abría con el viento como hojas de palma. Toda la luz se oía igual que el merodeo de las olas dentro de él. El vello de la nuca era a la vez un camino de espigas delicado y un resto primitivo de descendiente del mono. Sus encías, todo frescura y animalidad. En un omóplato, la rosa de una herida le brillaba con un dolor agudo que viajase por dentro. La vida de la tarde, ese asentamiento que va muy poco a poco, de fruta, de pescado, de sal, que se deja querer pero que sobre todo mira y en la contemplación hace que encaje cada pieza del mundo, era un color dorado y verde. Las calles de Culatra son de arena con base de cemento. Ni siquiera dibujan, sino que siguen solas por debajo de un pálido amarillo recorriendo la isla. Algo no se ha movido porque este movimiento siga. Un eje dulce que cuando sacan sillas a la calle, al remendar las redes, al reponer las latas de la tienda y preparar café bajo un chamizo blanco, se ha mantenido igual. Cuando la muerte asome, todo estará en un ciclo que termina y empieza, como pausa hasta un salto, como cara del sol para la sombra.
Cuando el amor apriete, su mandíbula tendrá también el resto de las cosas, y el hilo de la lana irá desde el calor de las esteras a las pequeñas barcas desguazadas del puerto, a las lenguas del mar y al calambre de peces, día sí y día sí. Ahora mismo estoy con lo que puedo ser, con sus raíces, dedos que me moldean y moldeo, cabeza que acaricio en las sombras del aire, una línea de puntos, motor del todavía, guiso que tal vez. Dice, tan machaconamente dice que está aquí, produce tanto ya y tanto nunca, su tejido enredado en caminos de carne. Se mira tanto en oros que se apagan, en muchachos que crecen, en inviernos que pelan con los filos del viento la piel de la colina, que sigue y no le sigo. La tarde es una espuma de color calabaza. Su murmullo es de olas y puestos de bebidas y coches que regresan. Sus hebras comunican los dos labios del río. Su nudo de dolor, instalado en mi pecho, sonríe al desatarse. Cuatro miradores. 1. Aproximadamente es el mismo sitio. No solo yo he cambiado. Las casas levantadas en los solares yermos de la parte de atrás le restan mucho de su antigua fiereza. Los pinos han mutado en una especie nueva que se arrastra, bajando la cabeza a los golpes del viento. Los paisajes insertos en paisajes repiten sus escalas constructivas del diminuto musgo de la roca a la mancha raída de los montes color cobre y limón. Emite una energía más pausada. Ha perdido o he perdido filo. 2. Tira de mí la tarde hacia su orilla blanca. Es donde deposita las cáscaras de pipas, los trozos de pulsera, las diminutas algas como huellas de pájaros, secas antes de tiempo. Donde no cree saber, donde se asombra. 3. Era el famoso cielo sostenido por la sierra camaleónica del que tanto me hablaron. Una plancha de cobre untada con jugo de maíz y la gama dispersa de las nubes, cada una a lo suyo. Lo que sabía de él apenas me servía. Para mí era nuevo. Para él yo era nuevo, además de insignificante. Mantenía mis ojos dentro del aro de sus preguntas. Reordenaba fichas del juego de mi memoria. No dejaba de hacer y, sin embargo, no dejaba de hacerme. Y 4. Mordeduras recientes en el tórax del cielo. Los estorninos entran en la plaza como si en un desagüe. Hay una orilla encima de la sierra. Huellas aún frescas de una persecución sobre la arena rosa. Rugidos de las nubes cuando les sopla el sol. Una plaga de hormigas que segregan la noche.
camisetas. Se cambiaron la ropa entre los dos en los primeros días. La camiseta negra con los dioses aztecas, recuerdo de un museo, por el jersey fino de pico, de listas amarillas veteadas de azules. El polo añil gastado de hacía 5 años, por el blanco de seda, como alado y de puntos, de cuello blando y grande. Era como un abrazo ceñido y vaporoso. Acostumbrar tu piel al tacto de la suya, imponerlo al salir como una caricia. Si se encontraban solos en citas agridulces con antiguos amantes, la dulzura del otro soplaba en el tejido. Si se encontraban lejos como una sombra débil al borde de la sombra, el otro aparecía como una fortaleza. Era la afirmación que siempre les faltaba, el toque permanente de alerta en sus afectos. Y eso sí, no escucharon que nadie les dijera: los hilos de la tarde se cosen sin la tarde. Escultura líquida. Si todo terminara aquí, si todo se cerrara de golpe como un cepo, no lo lamentaría. Suena una hebilla en la otra hebilla, encima de la colcha. Luego, los cuerpos de tormenta. El suyo, que es un ciclón de seda. El mío, que es un tronco volcado. Y esa intersección de memoria y olvido, de afirmación y nada, de posesión y fuga, de planos sobre planos sobre planos. Manada, Sierra de Guadarrama. ¿Cómo saben que es sábado? ¿Por qué no están parados en mitad del camino? ¿Por qué no mugen ni me rodean como a lo tonto? Ni piden pan con el hocico húmedo de pulpa de ciruela. ¿Por qué no parten las ramas secas con su trote sordo? Ni se hacen pasar por ventiscas de carne, ni fingen no saber de su belleza cuando se acercan tanto y les brillan los ojos como placas de hielo. Y para acabar voy a leer 2 poemas más. Dejar la poesía. Por restar mientras que tú sumas. Por llenarte de pájaros la mesa. Por llevarte a donde no sabes salir. Por castigarte sin hablar. Por decirte estás solo. Por preferir que cargues con su dolor de siglos cuando te sientes nuevo. Por su imán descabellado. Por la sed que produce cuando finge ser agua. Por su vida paralela. Por hablarte cuando quieres dormir. Por su orgullo de bestia descarriada. Porque mira a la muerte con el rabo del ojo cuando canta "oh belleza". Por no dar explicaciones. Por suficiente. Por insuficiente. Por beberse la sombra de mañana. Y para terminar, un poema breve que se titula El cuerpo cambia. Bolsas de agua, ejes de rueda, aire cargado,
al final era cierto. Y la transformación no es sigilosa, aunque se dé por partes, de causa a consecuencia, de contenido a continente, de respuesta a pregunta. Muchas gracias. Como ella comentó, estuvimos en la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde nos recibiste espléndidamente. Y entonces, bueno, Luis Muñoz es parte de la generación poética del 80 en España, así la llama por lo menos Luis Antonio de Villena en una antología titulada La lógica de Orfeo, un camino de renovación y encuentro en la última poesía española, que se publicó en Madrid por la editorial Visor en el año 2003. Entonces, en esta antología, Villena señala que en la poesía en general y más concretamente en el ámbito de la poesía española, podemos percibir una división entre dos caminos esenciales. Por un lado, la búsqueda o constatación de lo real y la búsqueda o constatación de lo inefable. Sin embargo, él mismo señala que hay ciertos poetas como Álvaro García, que es de Málaga, o tú, que transitan entre ambas vías y crean una suerte de recorrido intermedio que él denomina de lo real meditativo, y que me parece que se percibe en algunos de los poemas que has leído esta noche, por ejemplo ese del bocadillo, o en el poema a la isla Culatra. Entonces quería que nos comentaras un poco acerca de esto, tu relación con lo real y cómo esto se manifiesta en tu trabajo con el lenguaje poético que utilizas. Muy bien. Bueno, es verdad lo que señala en esa antología de Antonio Villena. Antonio Villena ha hecho muchas antologías de poesía española con la pretensión de tomarle el pulso a lo que ha ido pasando. Y es verdad que digamos, en la generación anterior a la mía había estado muy, digamos, muy diferenciada, un tipo de poesía de corte realista y otra de corte, digamos, como ha señalado, como de búsqueda de lo inefable, ¿no? Yo creo que esas posiciones dieron frutos a los poetas digamos, de esos dos grupos, les sirvieron a ellos para construir su poética, pero a mí desde luego siempre noté que no me servían, ¿no? Es decir, he visto claramente como ellos sí, pero para mí era, digamos, el entender que la poesía tiene que ser digamos, o de corte realista así tajantemente, o de corte o de búsqueda de lo inefable, o de corte metafísico, me parece una limitación que a mí me impediría escribir. Es decir, si yo pensara tengo que meterme por ese carril y no puedo salir, pues creo que no escribiría, porque para mí la poesía está precisamente en la conexión en la búsqueda, en el encuentro de opuestos de la realidad digamos, con la irrealidad, con el pensamiento, con las sensaciones. Y para mí la poesía es la propuesta de conexiones entre percepciones digamos, de la realidad, ideas y sentimientos, ¿no? Básicamente es un poco como lo entendían los simbolistas, ¿no? Es decir, la poesía enchufa elementos de categorías muy diferentes, ¿no? Sí, es curioso porque en la tradición poética peruana, en la generación del 50, también hubo muy marcada esta dicotomía entre los llamados poetas sociales y los poetas puros, y a partir del 80, que es, digamos, el grupo donde yo estaría marcada, también empieza como a diluirse esa diferenciación, ¿no? A crearse corredores mucho más obvios y abiertos entre ambos campos. Pero entonces yo te quería preguntar cómo recibe tu generación o cómo lee tu generación a los poetas de la otra orilla, qué contacto tienen con los poetas hispanoamericanos
Pues yo creo... ¿Cuánto se consume de esta poesía? Sí, yo creo, una de las cosas que yo creo que además definen a la poesía más reciente de España es que sus referentes primordiales en español están en la otra orilla. Es decir, yo creo que ha perdido mucho de esa endogamia, de esa razón que tenía España bueno, después del franquismo y hasta los años 80, o sea que duró muchísimo. Y ha buscado sus maestros, sus nuevos maestros en la poesía latinoamericana. Bueno, y también, bueno, hablando del franquismo, Luis, como mencionó Lila, el director de la Residencia de Estudiantes de Madrid. ¿Yo director? No. No, perdón. Asesor, perdón. Te ascendí. Asesor. Modesto asesor. Asesor de la Residencia de Estudiantes de Madrid y está a cargo de dos campos importantes dentro de lo que es la residencia, que son la edición de libros, digamos, estás como... quería que me contaras por estos dos trabajos que hace la residencia, que son las ediciones de libros de autores que vienen invitados a hacer residencias, y también que nos cuentes un poco del archivo de la residencia, de los materiales que tienen allí. Yo la residencia, donde, como digo, soy solamente un modesto asesor de los contenidos literarios, digamos, de la residencia. La residencia es como muchos saben, sobre todo es un lugar de memoria. Exacto. La residencia es un símbolo, yo creo que muy diáfano de lo que fue el proyecto liberal español de renovación de la enseñanza, y fue un experimento que dio muy buenos frutos, un experimento de educación y de convivencia entre estudiantes muy notables, que dio muy buenos frutos en la generación, digamos, de los años 20, ¿no? con residentes como García Lorca, como Salvador Dalí, como Buñuel. Bueno, creo que es una historia conocida, ¿no? Como Mariela Luis. Eso ya es la segunda etapa. Porque... En los 20, sí, en los 20. Entonces, cuando la residencia se vuelve a abrir en los años 80, por una parte quiere dedicarse a la recuperación de la memoria del periodo de la primera residencia, a estudiarlo, a construir una serie de actividades, de servicios de publicaciones, hacer un archivo, porque la residencia durante la Guerra Civil fue absolutamente desmantelada, y la obsesión de las personas que la refundan es hacer un archivo de esa época, ¿no? Y siempre ha sido la residencia, la antigua, digamos, la fórmula era el encuentro entre las artes y las ciencias. Eso lo sigue siendo, y ahora es, digamos, el presente, es decir, la actualidad, Mariela Dreyfus y Lila Stenborain, la actualidad de las artes, y también como digo, el estudio del pasado, ¿no? Es decir, son como dos cruces, ¿no? El cruce de las ciencias y las artes, y el cruce del presente con aquel periodo. Bueno, luego te quería preguntar por, en algunos de tus poemas está presente la construcción de una voz homoerótica que de algún modo te coloca en una línea poética que viene de ciertos poetas del 27 español, Cernuda, por ejemplo, o el Lorca del soneto del amor oscuro, y más adelante en Gil de Viedma, que es uno de los exponentes de la poesía de la experiencia, la llamada poesía de la experiencia. Entonces quería preguntarte si te reconoces en estos poetas anteriores, y si tus poemas dialogan de algún modo con los de estos poetas que acabo de mencionar, ¿no? Sí, yo en el caso de Cernuda, por ejemplo, Cernuda es un poeta con el que yo, digamos, me imagino, me hago la ilusión de que dialogo. Es un poeta que todo el rato me está diciendo cosas, lo releo con mucha frecuencia y siempre me dice cosas nuevas.
creo que en el sentido digamos, del amor homoerótico fue alguien que dio la cara en un momento que no era, bueno, era posible, pero no era fácil. No es así, no es lo mismo en el caso de García Lorca, que es un poeta que admiro muchísimo, pero en ese tema no, es decir, el caso de los poemas de los sonetos del amor oscuro, bueno, son sonetos que no publicó. Y luego cuando él habla del tema digamos, de la homosexualidad, habla por ejemplo en la Oda a Walt Whitman, y es un poema, digamos, muy poderoso de imágenes, pero se hace un revoltillo con lo que quiere decir. Es decir, distingue, ¿no? Como recordarán, ¿no? Distingue como dos tipos de homosexuales, los buenos y los malos. Es una cosa, desde mi punto de vista, espantosa, desde el punto de vista, digamos, ético. Sí. Y luego se utiliza algunos clichés. Por ejemplo, tiene un poema ese que dice: el mariquita se peina en el peinador de seda, ¿no? Es decir, y utiliza digamos, el cliché del mariquita andaluz, así gracioso y tal. Yo creo que en ese tema Lorca es una víctima de una sociedad, ¿no? Pero Cernuda es un referente, es alguien que abre el camino, ¿no? Y Gil de Viedma, bueno, es un poeta. Gil de Viedma es curioso porque Gil de Viedma, nosotros lo leemos en esa clave, pero él no dice en ningún momento en qué clave está escribiendo. Es un malabarista, ¿no? Nos hace creer que nos está diciendo, pero no, en ningún momento nos dice qué tipo de amor es el que él siente, ¿no? Cuáles son sus preferencias sexuales, ¿no? Y por eso para mí el gran referente de luego es Cernuda. Luego te quería entonces que nos cuentes un poco de tu experiencia en los talleres, ¿no? Sí, la verdad que yo soy bastante muy novato en lo de los talleres, ¿no? He dado clases de poesía muchas veces, y lo primero que pensé cuando empecé a dar talleres ahora en Iowa es ¿a qué cosa se parece un taller? ¿A qué cosa, digamos, natural se parece un taller? ¿A qué cosa anterior a los talleres se parece un taller, ¿no? Y claro, obviamente pensaba en las tertulias, en las antiguas tertulias, donde la gente se enseñaba lo que escribían y lo comentaban, a las reuniones de amigos, a los amigos con los que te intercambian los libros, ¿no? A las clases de poesía también, ¿no? Cuando se comentan los textos, ¿no? Y entonces la experiencia, digamos, de sistematizar todo eso en una serie de sesiones, ¿no? A mí me parece muy, muy interesante. Me parece que, yo tal como me tomo el trabajo de profesor en el taller, es como un inductor, digamos, ¿no? No creo que tenga, digamos, ningún tipo de autoridad, sino la de inducir, la de hacer que se vayan mejorando los textos, sugiriendo caminos, ¿no? Y bueno, Iowa es un ejemplo del éxito de los talleres, ¿no? Porque el taller, el workshop en inglés, que es muy antiguo, creo que es el más antiguo en los Estados Unidos, ha dado una cantidad enorme de grandes escritores, ¿no? Que han sido luego, ¿no? Eso, por ejemplo, no sé, Raymond Carver o gente así, ¿no? Y luego, claro, pasa como pasa con las clases siempre, es decir, acabas aprendiendo mucho más de lo que enseñas, creo, cuando eres profesor, ¿no? Bueno, señor director, antes de pasarle la pregunta al público, soy muy despistada en esto de las jerarquías, como verás, pero bueno. Quería preguntarte, porque ahora estábamos hablando en el almuerzo de tu trabajo de traductor y dijiste algo que me pareció interesante, y es que para ser traductor se requiere de un gran desprendimiento, ¿no? Ah, sí, verdad, me preguntaste si seguía traduciendo y es verdad, yo no me siento ahora mismo con la generosidad suficiente para traducir, porque traducir, creo, es poner toda la energía, el esfuerzo en el poema de otro. Y yo creo que pasado, digamos, cuando hablamos también de lo que tiene la traducción como ejercicio, ¿no?
lo bueno que es como ejercicio, como manera de entrar hasta el fondo de un texto, ¿no? Y quizás la lectura más profunda que se puede hacer de un texto es intentar traducirlo. Pero yo ahora mismo, la verdad que no me pondría a traducir así, a invertir mi energía en un texto, además como sabiendo que me voy a equivocar al final, porque va a haber un fallo por un lado o por otro, y no digamos si el autor vive, ¿no? Y va a detectar enseguida algo que no encaja, ¿no? Antes también comentaba, he tenido alguna experiencia de traducción colectiva, por ejemplo, Jesús Munárriz, el editor de la editorial Hiperión en Madrid, organizó durante unos años unos grupos de traducción. A mí me tocó ir a Guayamón, cerca de París, para traducir, participar en un grupo en el que íbamos a traducir a un poeta marroquí, Mohamed Bennis, un libro que se llamaba El vino. Y la mala pata fue que estaba el autor allí, él no sabía español y se empeñaron en preguntarle para que eligiera opciones de lo que estábamos, a ver qué le sonaba mejor, opciones en el sentido de qué le sonaba mejor a él. Claro, este señor no sabía nada de español y cada vez que le preguntaba yo hacía así, digo, no, va a elegir la peor opción y siempre elegía la peor opción. Porque claro, yo decía, bueno, vamos a preguntarle qué significa tal cosa, qué ha querido decir, eso sí. Pero que él elija entre varias opciones en español algo, cuando él creía que sabía un poco de español. Creía que sabía un poco de español y que la música y no sé cuánto. Fatal. Mejor el autor mejor encerrado mientras se le está traduciendo y luego se le pasan unas preguntas así muy precisas de significado, de qué ha querido decir. Bueno, entonces ahora los invito a seguir dialogando con Luis Muñoz. Quienes quieran preguntar, por favor, para pasarles el micrófono. Sí, yo quería preguntarle a Luis, ha dicho que ha metido también poemas que está escribiendo, y quería preguntarle qué está escribiendo y qué tiene en mente. Bueno, pues yo, digamos, estoy haciendo un libro nuevo, pero lo tengo muy avanzado, pero la verdad que es un libro que me he creído muchas veces que estaba ya lo tiene terminado y luego me he ido dando cuenta de que no, de que me pedía más, ¿no? Yo creo que ese es el mejor, como ese es un momento de un placer tan enorme, ¿no? Porque muchos aquí sois poetas, ¿no? El momento en el que digamos, tienes el tono, sabes por dónde vas y solo estás, digamos, extendiéndolo y profundizando en el libro, ¿no? En ese momento estoy. Y lo estoy alargando mucho tiempo, mucho más de lo habitual en mí, pero por una parte no tengo ninguna prisa. Ya sé que de las pocas cosas que se aprenden, ya sé que da igual el tiempo, es decir, puedo estar, no sé, los poetas que antes citaba, por ejemplo, no sé, Eugenio Montale tardaba 10 años en publicar un libro y daba igual, ¿no? Lo importante es que el libro esté que en el libro des todo lo que crees que puedes dar por ese libro, ¿no? Y a mí me sigue diciendo que no he dado todavía todo, así que ahí estoy. Lo que sí estoy con una sensación que siempre la tengo, la verdad, cuando escribo, ¿no? Y habla mucho, es decir, la sensación esta de todo lo tengo, todo en mí está por decir todavía, ¿no? Esa sensación, como de que lo más valioso mío no lo he hecho, y por eso me empeño mucho en hacerlo, ¿no? Yo tengo una pregunta sobre, vos tenés también poemas exfrásticos, ¿no? Que tienen que ver con artistas, y entonces te quería preguntar un poco sobre esa experiencia de esos textos, y también tiene algo que ver con el simbolismo, con toda esa relación que tenés con ese tipo de poesía. Sí,
Es verdad, yo tengo poemas relacionados con pinturas y con pintores en concreto, con pintores que me gustan mucho y que también en eso, por cierto, se me va amplificando el número de referentes plásticos, ¿no? para mi poesía, de pintores que me sirven para no sé, como por decirlo de manera así muy directa, para inspirarme, ¿no? Pintores que me hablan, digamos, ¿no? Y yo soy bastante adicto a la pintura, adicto así, tal cual. Yo cuando escucho gente que dice hay un fenómeno que los museos, las masas, pues yo formo parte de esa masa que va a los museos porque necesita la pintura. Y con respecto a, es decir, hay muchísimas cosas que uno puede aprender, ¿no? Desde luego de cualquier lenguaje artístico, ¿no? Pero de la pintura en concreto, una cosa que yo creo que aprendo de ella es la capacidad para captar el presente, o sea, los nuevos pintores, ¿no? La velocidad con que se apoderan de la atmósfera de nuestro tiempo, ¿no? Eso creo que los artistas lo hacen de una manera muchísimo más inmediata que los poetas, que tenemos un poco más, por lo menos yo, la idea digamos, del filtro de la tradición, no sé cuánto, tal, ¿no? Los pintores directamente cogen la atmósfera de nuestro tiempo. Y también de los pintores, de los grandes maestros de la pintura, ¿no? Que son infinitos, ¿no? Es decir, hay... O sea, a mí, de los maestros del Museo del Prado, por ejemplo, en Madrid, pues, son cuadros que no se acaban nunca. Nunca se acaban de ver. Yo no entiendo quién dice, ya he estado. ¿Cómo que has estado? Si hay cuadros que puedes estar toda la vida adelante y no habrías terminado con ellos, ¿no? Esa cuestión que tiene la pintura, ¿no? Digamos, la relación con el tiempo, ¿no? Que también es tan inquietante, ¿no? La condensación temporal que tiene la pintura. De detención del tiempo, pero también, de alguna manera, está el tiempo de la ejecución, está ahí, ¿no? Es decir, todas esas sesiones, es decir, todas esas ideas que acompañan al pintor, están ahí en la atmósfera del cuadro, ¿no? Y eso me interesa muchísimo, o sea, más que me interesa, me emociona, ¿no? La sensación esa de condensación temporal y de detención del tiempo a la vez, ¿no? En la serie nueva que estás trabajando también estás... Sí, bueno, sí, la verdad que sí, tiene que ver, algunos de los poemas tienen que ver con pintores y no solo con pintores, sino con artistas en general, con fotógrafos también, ¿no? Pero tampoco quiero revelar ya tanto porque si no se me va por ahí, se me va por la boca. ¿No se animan? Hola Luis. Hola. Yo quería preguntar, pues, escuchando lo que acabas de decir sobre la tradición y pues algo que comentabas hace un rato sobre, pues bueno, qué tanta apertura hay, porque pues obviamente, bueno, no sé, puede ser una pregunta cuya respuesta es obvia, porque la poesía está atada a la tradición, lo que acabas de decir, ¿no? Como qué lugar habría en la poesía, digamos, para otra velocidad, digamos, o para algún tipo de giro o cuestionar esa tradición misma, o no sé, ¿cómo verías tú eso en la poesía? Claro, digamos, para mí, por ejemplo, los grandes maestros de la poesía, de los que podemos llamar, no sé, pues, la tradición, pensamos por ejemplo en la tradición en español, ¿no? Yo creo que lo que siempre nos están diciendo es cómo ellos lo hicieron posible. Ellos tenían circunstancias, digamos, vitales, históricas, muy concretas, probablemente muy perturbadoras, muy difíciles, y hicieron posible esos poemas, ¿no? Hicieron posible eso. Y hicieron posible los giros también. Hicieron posible digamos, el sorprender a
a los lectores del momento, decían como un poco más hacia tal lado o hacia tal otro, ¿no? Es decir, no hicieron lo previsible, ¿no? Yo creo que la poesía muchas veces tiene, y eso se nos olvida cuando pasa el tiempo, tiene, no sé cómo decir, como una especie de sentido de la impertinencia, no de la pertinencia sino de la impertinencia, que es lo que la mantiene viva. Pero también lo tenían los grandes maestros si empiezas a revisar. A poco que aplicas la lupa en un periodo, ves que casi todos los poetas que hoy nos parecen, digamos, incuestionables, se están cuestionando todo, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo pienso en un poeta como Antonio Machado, ¿no? Antonio Machado, pues esos poetas que estabilizan la tradición española, o por eso siempre son los poetas desde aquí, ¿no? Mientras estaba escribiendo Campos de Castilla, que aparece en el año 12, en sus cartas con Ortega y Gasset, del periodo de escritura, él dice que detesta la tradición española, que hay poquísimos nombres que merezcan, dice, el esfuerzo de leerlos, ¿no? Porque se siente que es una tradición incompleta, y él quiere, de alguna manera, contribuir a completarla, ¿no? Que, bueno, quiere, no, más que contribuir a completarla, quiere hacerla por su parte, ¿no? Quiere ordenar todas las cosas y aportar su punto de vista, ¿no? Yo creo que eso lo hacen continuamente los poetas, es decir, que siempre lo que de verdad nos enseñan es cómo hacer posible eso de otra manera, ¿no? Como ellos lo hicieron de otra manera. Pues me hiciste acordar de otra cosa que has comentado, sobre, pues cuando yo te preguntaba sobre los lugares muy visitados a la hora de escribir poesía, así que hasta qué punto uno debe huir de esos lugares, y tú me dices lo contrario, que sientes quisiera como que no sé, de los lugares muy visitados, ¿no? Sí. Yo creo que no hay lugares, es decir, que por muy visitados que son los lugares, tú puedes visitarlos, porque tu experiencia de esa visita va a ser otra. Lo que importa es cómo lo mires, ¿no? Todo al final es una cuestión de mirada, de punto de vista, ¿no? Y cómo lo conviertas eso en palabras, ¿no? Es decir, tú llegas por primera vez a ese lugar, o sea, tienes que aportar tu punto de vista, desde dónde lo ves tú, ¿no? Incluso hay cuestiones, fíjate, que tienen que ver con esto. Antes hablábamos, salía el tema de García Lorca, ¿no? De García Lorca, durante muchos años, es casi un lugar común decir que es un poeta que no admite discípulos, porque casi todo el mundo que lo ha seguido suena demasiado a él, parece que son simplemente como imitadores, ¿no? Sin embargo, hay poetas tipo, no sé, Juan Ramón Jiménez, ¿no? Que es una fuente de inspiración para muchísimos poetas, y que no suenan a Juan Ramón, sino suenan a ellos mismos, ¿no? Casi toda la generación del 27, como él se encargaba de decir, viene de él, ¿no? Pero cada uno tiene su propia personalidad. Y de Lorca siempre se ha dicho que es un poeta que tiene, y es verdad, ¿no? Que tiene, digamos, la voz tan marcada, tan cerrada, que cualquier acercamiento hace que se caiga en una imitación de la suya. Pues bien, hasta eso, o sea, yo ahora mismo, por ejemplo, ya no lo siento así. O sea, yo creo que nunca puede ser perfectamente ya visitado y nos puede servir. Nos puede servir para abrir formas de afrontar un poema, sin que suene a imitación, ¿no? Un poco por eso, es decir, tú lo visitas, eso se dice, es verdad, tal, pero si tú lo visitas con una mirada tuya, personal, tal, pues vas a encontrar que tienes elementos que puedes utilizar perfectamente, y grandes lecciones de cómo hacer un poema, ¿no? Por ejemplo, a mí el Lorca, a mí el que más me gusta ahora mismo, voy cambiando porque también es un poeta que releo mucho, ¿no? Ahora el que más me gusta es el de las canciones, ¿no? El de su libro Canciones, que es el libro del año 27, que es un mundo digamos, de ultrasensibilidad, ¿no? Es un mundo absolutamente ultrasensible, ¿no? Pero yo creo que eso está lleno de posibilidades para desarrollar después, ¿no? Un poco como posibilidades en el sentido
que decía Juan Ramón Jiménez de las vetas de la mina, que a mí esa imagen me gusta mucho, que él decía, Juan Ramón Jiménez dijo en algún momento que a él lo que le gustaba era descubrir las vetas de mineral de la mina, de mineral precioso, para que otros la siguieran y la agotaran. Pero que a él lo que le gustaba es descubrirlas, no agotarlas, ¿no? Pues un poco en ese sentido, yo creo que en el Lorca también hay vetas que otros pueden agotar, ¿no? Y en todos, ¿no?